vivió una vida de oración como un verdadero instrumento de Dios. Las personas eran sanadas cuando simplemente subía al púlpito y los demonios rugían cuando apenas saludaba a la iglesia con la paz del Señor. En este video, usted acompañará la historia del misionero David Miranda y el surgimiento de la iglesia pentecostal Dios es Amor. Quédese hasta el final y conozca la historia de un hombre que confió totalmente en Dios y experimentó de forma sobrenatural la manifestación del poder divino en su vida, impactando a miles de personas. El misionero David Martínez Miranda nació en el municipio de Reserva, en el estado de Paraná. Creció en una hacienda rodeado de la naturaleza, donde sus padres, profundamente devotos del catolicismo romano, llevaban una vida religiosa rigurosa. La hacienda Santa Elena, que pertenecía a su familia, era el escenario de fiestas religiosas, como las grandes celebraciones en honor a San Gonzalo de Amarante. Desde muy temprano fue introducido en el ambiente religioso, participando activamente en todas las tradiciones católicas que su familia mantenía con devoción. A pesar de haber sido criado en un hogar católico, a lo largo de su adolescencia comenzó a apartarse de las enseñanzas que recibía en casa. En su autobiografía describe cómo se entregó a una vida de rebeldía, involucrándose con vicios como el alcohol, el tabaco y el juego, aún estando rodeado de religiosidad. Esa etapa de su vida estuvo marcada por una búsqueda espiritual sin dirección, un vacío que, aunque no lo sabía en ese momento, solo podía ser llenado por el poder transformador de Cristo. Dicen que, aunque viviera una vida distante de los principios de la fe, algo dentro de él siempre lo atraía de nuevo hacia la búsqueda de algo mayor. El deseo de verdad y transformación espiritual estaba allí, aunque todavía no lo comprendiera plenamente. Cuando pensaba que estaba perdido, Dios ya lo estaba preparando para el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Fue en 1957, tras una serie de acontecimientos en su vida, cuando el misionero David Miranda tuvo el encuentro que lo cambiaría todo. Su madre, que hasta entonces seguía fielmente el catolicismo, sorprendió a todos al convertirse al Evangelio. Al principio, él resistió con vehemencia ese cambio, rebelándose contra la nueva fe de su madre y sintiéndolo como una traición a la memoria de su padre y a las tradiciones familiares. Él intentaba de todas las formas entorpecer los cultos que su madre promovía en casa, encendiendo la radio a todo volumen y saliendo de casa cada vez que los cristianos se reunían. Pero como el propio misionero describe en su autobiografía, esa resistencia era apenas una fachada, porque en su corazón sentía que algo nuevo se encendía, algo que lo atraía hacia el Evangelio. Dicen que una noche de 1958, al regresar de una matiné bailable, pasó por una iglesia evangélica en Vila Muñoz, en Sao Paulo. Lo que parecía ser solo un paseo casual se transformó en algo sobrenatural. Al escuchar los cánticos de alabanza, algo lo impulsó a entrar sin saber explicar por qué. En ese momento, según relata en su autobiografía, el Espíritu Santo lo tocó de una manera única y transformadora. Se arrodilló en el suelo de la iglesia sintiendo un peso de culpa y una paz que jamás había experimentado. A partir de ahí, decidió entregar su vida a Cristo. Fue ese momento de rendición, cuando el misionero David Miranda aceptó a Jesús en su corazón, que comenzó su verdadera jornada espiritual. Ya no era aquel joven perdido, sino a alguien que, por la gracia de Dios, experimentaría una transformación radical. El vacío que antes lo consumía fue llenado por la presencia de Dios y su vida nunca más sería la misma. Tras su conversión, se sumergió completamente en la vida cristiana. La oración se convirtió en el centro de su existencia, algo que buscaba de manera intensa y sin reservas. Se entregaba en cuerpo y alma al ayuno, a la oración y al estudio de la Biblia, deseando conocer más profundamente la voluntad de Dios para su vida. No tardó mucho en experimentar una transformación aún más profunda, el bautismo con el Espíritu Santo. Cuentan que una noche de intensa oración, el Espíritu Santo descendió sobre él de una forma avasalladora. El misionero sintió una unción tan poderosa que su vida fue marcada por un nuevo e intenso fervor. Comenzó a hablar en lenguas y en su autobiografía describe cómo la presencia de Dios se volvió palpable en su vida. El poder del Espíritu Santo no solo lo fortalecía, sino que también despertaba en él una profunda convicción de que Dios lo había llamado para un propósito mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Con el bautismo en el Espíritu Santo, los dones espirituales comenzaron a manifestarse de manera clara en su vida. El misionero empezó a obrar milagros de sanidad, algo que fue conocido por muchos de los que lo acompañaban. Relató en su autobiografía que en diversas ocasiones las personas eran curadas de enfermedades que la medicina no podía tratar.
El misionero imponía las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús, los milagros se acontecían. Una historia que circula entre los seguidores del misionero habla de una mujer que estaba al borde de la muerte debido a una enfermedad incurable. Cuando se presentó ante el misionero, él oró con fe y milagrosamente fue sanada. Este tipo de testimonio se repetía en sus reuniones y cruzadas evangelísticas. Y la fama del misionero David Miranda como hombre de Dios tocado por el Espíritu Santo comenzó a expandirse. Además de las curaciones, otros dones comenzaron a manifestarse en su vida. El don de la profecía y la palabra de conocimiento se volvieron comunes en sus cultos. En varios momentos era guiado por el Espíritu Santo para revelar situaciones ocultas, tocar en asuntos que solo Dios conocía y profetizar sobre vidas, cosas que más tarde se cumplían con exactitud. La audacia del misionero no estaba solamente en su fe, sino en la manera en que vivía los dones espirituales. Él creía que cada cristiano podía experimentar el poder de Dios y con ello realizar las obras que Jesús dijo que sus seguidores harían. Veía los milagros como una extensión del ministerio de Cristo y se entregaba a cada manifestación del Espíritu Santo con una fe inquebrantable. En el año 1962, con el poder del Espíritu Santo dirigiendo su vida, el misionero David Miranda sintió un fuego ardiente en su corazón para fundar una obra que estuviera marcada por la audacia de creer en las promesas de Dios y por la manifestación de los dones espirituales. Sabía que el Señor lo había llamado para algo grande, y ese llamado lo llevó a fundar la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. En los primeros días de la fundación de la iglesia, el misionero David Miranda enfrentó enormes dificultades financieras. El número de miembros era pequeño y la iglesia no tenía recursos para pagar alquiler, ni siquiera para comprar equipos para sus cultos. A pesar de ello, el misionero nunca se desanimó. Confiaba plenamente en que Dios proveería todo lo necesario para la expansión del ministerio. La iglesia estuvo compuesta inicialmente solo por algunos miembros de su familia y amigos cercanos. Según los relatos que circulan entre sus seguidores, el misionero David Miranda y su madre, que se había convertido junto con él, oraban juntos todas las noches pidiendo a Dios provisión y crecimiento. Pero iban ante las adversidades, su fe no vacilaba. Comenzaron a realizar cultos en su casa y con el tiempo otros hermanos empezaron a unirse a la iglesia. Se dice que el misionero no se limitaba a predicar solo a los que ya eran cristianos, sino que se dedicaba intensamente a la evangelización en las calles y plazas públicas. Realizaba cruzadas evangelísticas en lugares abiertos donde las personas podían escuchar el mensaje del Evangelio y experimentar la presencia de Dios. Aun cuando los recursos eran escasos, no dejaba de cumplir el llamado que Dios había puesto en su corazón. Fue así como la Iglesia Pentecostal Dios es Amor comenzó a crecer. El misionero predicaba incansablemente con una autoridad venida del Espíritu Santo y las personas empezaron a ser tocadas, sanadas y transformadas. Predicaba sobre la audacia de vivir por la fe, sobre la manifestación de los dones espirituales y sobre la vida de oración constante, principios que él mismo practicaba. En su autobiografía, relata cómo en un corto periodo Dios comenzó a enviar más y más personas para unirse a la iglesia. Era como si el Espíritu Santo estuviera atrayendo a las almas sedientas de verdad y de sanidad. Las historias de curación y liberación que sucedieron en los primeros cultos se difundieron rápidamente y la iglesia comenzó a atraer nuevos miembros de varias partes de la ciudad. Él creía que la obra no era suya, sino de Dios, y estaba dispuesto a seguir el camino que el Señor le trazara, sin mirar atrás. Esa confianza inquebrantable en Dios lo impulsó a dar pasos audaces, aun cuando las dificultades parecían demasiado grandes. Su fe, junto con la visión de una iglesia que operaba los dones espirituales en pleno, fue la base sólida sobre la cual se construyó la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. La fundación de la iglesia marcó no solo el inicio de una nueva comunidad cristiana, sino también el comienzo de una obra que con el tiempo se expandiría a varios estados e incluso a otros países, llevando el mensaje de la sanidad divina y la audacia de vivir los dones espirituales. La osadía del misionero también se manifestaba en su manera de predicar. No se limitaba a las fronteras de las iglesias, y con valentía llevaba la palabra de Dios a todos en lugares públicos, plazas, calles e incluso cines. Sentía que su misión era llevar el mensaje de la sanidad divina y de la liberación, y para ello no había límites. Su determinación era clara. No temía lo que pudiera suceder, pues creía que estaba cumpliendo un llamado divino. En sus cruzadas evangelísticas, el misionero oraba por los enfermos y los milagros se sucedían de manera impresionante. Los relatos de curaciones físicas y espirituales comenzaron a multiplicarse y la iglesia ganaba nuevos miembros cada día.
La fe de las personas se fortalecía al ver el poder de Dios manifestarse de manera tan clara y visible. Los testimonios de vidas transformadas por medio de la oración y de la sanidad divina se volvieron comunes y la iglesia se expandía, atrayendo cada vez a más personas en busca de milagros y del poder del Espíritu Santo. Pero como todo líder de un movimiento osado, no estaba inmune a la oposición. La iglesia enfrentaba críticas y persecuciones tanto desde afuera como desde adentro. Algunos líderes religiosos de otras denominaciones comenzaron a ver con desconfianza el crecimiento y la osadía de la iglesia pentecostal Dios es Amor, cuestionando la autenticidad de las curaciones y de las manifestaciones de los dones espirituales. Sin embargo, el misionero nunca se intimidó. Sabía que el poder de Dios estaba con él y que nada podría detenerlo. Una historia muy contada entre los miembros de la iglesia es la de un enfermo que en una de sus cruzadas fue completamente sanado de la parálisis que le impedía caminar. Este y otros milagros eran presenciados por miles de personas. En muchos casos, el propio misionero relataba que él no hacía nada más que ser un canal de la unción divina. Siempre enfatizaba que los milagros ocurrían por la fe de las personas y por la misericordia de Dios, nunca por su propia fuerza o poder. Con el tiempo, la iglesia no solo sobrevivió a las dificultades, sino que se expandió de manera exponencial. El misionero David Miranda, con su fe osada y su vida marcada por la oración constante, se convirtió en una referencia para muchos cristianos en Brasil y en el extranjero. Su mensaje de osadía en la fe y la búsqueda incesante de los dones espirituales se difundió, y la iglesia pentecostal Dios es Amor se estableció como una de las mayores iglesias pentecostales del mundo. El misionero sabía que para que la obra continuara creciendo, no bastaba solo la fe, sino que también era necesario entrenamiento y preparación de líderes. Invertía en formar nuevos pastores, obreros y líderes, transmitiéndoles no solo el conocimiento teológico, sino también la osadía de vivir los dones espirituales y de ser un ejemplo de fe viva y activa. La osadía que el misionero David Miranda demostró no se limitaba a predicar la palabra de Dios, sino también a crear estructuras como escuelas, clínicas y proyectos sociales para atender las necesidades físicas y espirituales de la comunidad. La visión de una iglesia activa, que no solo evangeliza sino que también sirve a la sociedad, era una característica marcada en su ministerio. Cada desafío, cada oposición, cada escasez financiera era visto como una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Y a medida que la iglesia crecía, el misionero continuaba su jornada con una fe inquebrantable, siempre dispuesto a enfrentar los desafíos con coraje y determinación. A medida que la iglesia pentecostal Dios es Amor crecía de manera impresionante, el misionero David Miranda no se conformaba con ver su obra restringida a un lugar específico. Sentía una necesidad urgente de llevar el mensaje de sanidad, liberación y la osadía de la fe a otros lugares, no solo en Sao Paulo, sino también fuera de Brasil. Su visión era global. Creía que el poder de Dios no conocía fronteras y que la iglesia debía expandirse por todo el mundo. Cuentan que con la osadía característica que siempre marcó su camino, el misionero comenzó a realizar viajes internacionales llevando la palabra de Dios a otros países. En cada lugar donde predicaba, el poder de Dios se manifestaba trayendo milagros de sanidad y transformación. La iglesia pentecostal Dios es Amor se estableció en varias naciones, llevando el evangelio y haciendo discípulos con el mismo énfasis que él siempre tuvo en sus predicaciones. Vivir la plenitud del evangelio por medio de los dones espirituales y de la fe activa. Uno de los testimonios más impactantes de su misión internacional ocurrió en un viaje a la Argentina, donde en una gran cruzada evangelística, cientos de personas fueron tocadas por el Espíritu Santo. Muchos relatan que durante una oración colectiva, el misionero impuso las manos sobre los enfermos y de inmediato, muchos comenzaron a sanar. Uno de los milagros más notables fue el de un hombre ciego que tras la oración del misionero, recuperó la vista. Este y otros milagros eran presenciados por miles de personas. En muchos casos, el propio misionero relataba que él no hacía nada más que ser un canal de la unción divina. Siempre enfatizaba que los milagros ocurrían por la fe de las personas y por la misericordia de Dios, nunca por su propia fuerza o poder. A lo largo de los años, el misionero vio el crecimiento de la iglesia pentecostal Dios es Amor no solo en territorio nacional, sino en varios otros países. Relatos de líderes de la iglesia mencionan cómo, en lugares donde el evangelio aún era poco conocido, David Miranda y su equipo trajeron una nueva ola de fervor espiritual, con un énfasis particular en los milagros y en el poder de Dios obrando a través de los dones.
La expansión internacional de la Iglesia no estuvo libre de desafíos. En muchos lugares el misionero enfrentó resistencia, tanto de líderes religiosos locales como de gobernantes que veían con desconfianza el crecimiento de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Sin embargo, él creía firmemente que nada podría impedir el avance de la obra de Dios, y su fe nunca vaciló ante las dificultades. Con valentía y determinación continuaba predicando, orando y viendo milagros suceder. En su autobiografía, cuenta que en algunos de sus viajes internacionales tuvo que enfrentar momentos de persecución e incluso amenazas de prisión, pero nunca se intimidó. Con la confianza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, siguió con su labor misionera llevando la palabra a lugares que de otro modo quizá nunca hubieran escuchado el mensaje de la sanidad y de la liberación. Él sabía que su misión no sería fácil, pero estaba preparado para todos los desafíos. Tenía una visión clara de que el Evangelio de Cristo debía ser llevado a todos los rincones del mundo, sin excepción. Y fue eso lo que hizo que la Iglesia Pentecostal Dios es Amor se convirtiera en un movimiento internacional, expandiendo el poder de Dios y tocando vidas de manera profunda. Mientras veía crecer su iglesia de manera impresionante en diversas partes del mundo, el misionero David Miranda nunca perdió el enfoque en su llamado, la predicación de la palabra de Dios y la operación de los dones espirituales. Continuaba orando por las personas, imponiendo las manos sobre los enfermos y creyendo que en todo momento el poder de Dios se manifestaría. Los testimonios de milagros siguieron aconteciendo en su vida y ministerio. Uno de los relatos más impactantes fue el de una mujer que, durante un culto en Venezuela, recibió oración del misionero y fue instantáneamente sanada de una enfermedad terminal. Había sido diagnosticada con cáncer avanzado, pero tras la oración, los médicos no encontraron más rastros de la enfermedad. Este y otros milagros fueron presenciados por miles de personas, y la fe de los miembros de la iglesia se fortaleció aún más. El misionero siempre sintió que su misión era global, y eso se reflejaba en su disposición de viajar y fundar nuevas iglesias, creando una red internacional de creyentes que compartían la misma fe viva que él tenía. Cada milagro, cada conversión, cada sanidad era una prueba más de que la obra que había iniciado con osadía y fe no sería fácilmente detenida. El misionero David Miranda se convirtió en una figura de referencia mundial en el movimiento pentecostal, y la Iglesia Pentecostal Dios es Amor se consolidaba como un movimiento de fe global que continuaba impactando miles de vidas alrededor del mundo. Con el crecimiento continuo de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor, el misionero David Miranda se vio cada vez más en el centro de un movimiento que no solo traspasaba fronteras geográficas, sino también culturales y espirituales. Como todo gran movimiento de Dios, la expansión vino acompañada de intensas luchas y desafíos. Hubo momentos en que sintió el peso de las críticas y de las calumnias, pero en lugar de desanimarse, se refugiaba aún más en la oración. En una de esas noches de intensa búsqueda, clamó a Dios por fuerzas para continuar con la obra. Durante ese tiempo de búsqueda, el misionero relata en su autobiografía que experimentó una visión poderosa. Vio a una gran multitud reunida para escuchar el mensaje de sanidad y liberación. Fue en ese momento que sintió a Dios confirmando su llamado y dándole una visión renovada para el futuro de la iglesia. Mientras las adversidades se presentaban, el misionero no permitía que ellas lo desviaran de su propósito. Sabía que la obra de Dios era más poderosa que cualquier oposición. La perseverancia del misionero, marcada por su vida de oración, dedicación y osadía, no solo fortaleció a la iglesia Dios es Amor, sino que también inspiró a otras denominaciones y comunidades cristianas alrededor del mundo. Su visión de una iglesia activa, con miembros comprometidos con la oración, los dones espirituales y la obra misionera, se convirtió en un modelo para muchos otros ministerios. Su vida de oración intensa y su comunión constante con Dios no eran apenas una práctica personal, sino el fundamento de todas las decisiones que tomaba, ya sea en relación con el crecimiento de la iglesia, la formación de líderes o la expansión misionera. Además de la evangelización y de los cultos, la osadía del misionero David Miranda también se reflejaba en las acciones prácticas de la iglesia. Él entendía que la misión de la iglesia no se limitaba únicamente a salvar almas, sino también a ayudar a quienes estaban en necesidad. La iglesia no solo predicaba la palabra de Dios, sino que también se preocupaba por atender las necesidades sociales de las comunidades donde estaba presente.
Durante los primeros años de su liderazgo, la Iglesia inició proyectos como orfanatos, escuelas y clínicas de salud con el objetivo de cuidar de los más necesitados y llevar esperanza a todos los que lo necesitaran. El misionero David Miranda creía que el cristiano debía ser un agente de transformación en todas las esferas de la vida. Por eso incentivaba a los miembros de la Iglesia a no solo ser proclamadores del Evangelio, sino también personas que impactaran positivamente la sociedad a su alrededor. Se cuenta que en uno de sus viajes misioneros visitó una comunidad carente donde el sufrimiento era inmenso. Se conmovió profundamente al ver niños abandonados y familias sin acceso a cuidados básicos de salud. Inmediatamente oró por aquella comunidad y enseguida inició el proceso para establecer ahí una clínica de salud y una escuela. Ese tipo de acción solidaria se convirtió en parte integral del legado de su obra. La Iglesia, bajo su liderazgo, se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y la acción social podían caminar juntas. Los miembros de la Iglesia se involucraron activamente en diversas iniciativas de caridad, ayudando a los pobres, a los enfermos y a los necesitados como una expresión concreta del amor de Dios. El misionero siempre afirmaba que la verdadera fe no se limita a palabras, sino que se traduce en acciones que reflejan el carácter de Cristo. El misionero David Miranda, con su fe osada, su vida de oración y el énfasis en las manifestaciones del Espíritu Santo, dejó un legado duradero en la historia del cristianismo pentecostal. La osadía que caracterizó su ministerio no se limitaba solo a la predicación y a la sanidad, sino que se extendía a cada área de su vida y de su iglesia. Nunca se conformó con lo conocido o lo convencional, siempre desafiando los límites y buscando más de Dios. Creía que la vida cristiana debía vivirse con poder, fe y confianza absoluta en Dios. Y como resultado, vio lo imposible suceder, milagros, curaciones y transformaciones que se convirtieron en testimonio constante del poder divino. La osadía que mostraba en su fe, la confianza en Dios y el énfasis en las manifestaciones del Espíritu Santo dejaron huellas profundas en la vida de quienes lo siguieron. No solo fundó una iglesia, sino una misión global que continúa ganando fuerza. Cada miembro de la iglesia pentecostal Dios es Amor es un testimonio de cómo la fe osada puede transformar vidas y de cómo los dones del Espíritu Santo, cuando se practican con confianza y dedicación, pueden impactar al mundo. El misionero David Miranda nos dejó un legado que trasciende las paredes de la iglesia. Su vida y su ministerio son un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana con una fe radical, donde la oración, los dones espirituales y la confianza en el poder de Dios son los pilares que sostienen la caminata. Nos enseñó que aún frente a las adversidades, Dios es fiel para cumplir sus promesas y que los desafíos son solo oportunidades para ver su gloria manifestarse. Aunque su partida marcó el fin de una era, su obra continúa prosperando. El misionero David Miranda fue un instrumento de transformación para millones de personas, y el impacto de su vida, liderazgo y fe seguirá siendo una inspiración para todos los que deseen vivir osadamente para Dios. Así el misionero David Miranda no es recordado solo como un gran líder, sino como un ejemplo de osadía en la fe, coraje ante las adversidades y una vida dedicada completamente a la obra de Dios. Su legado permanecerá vivo en cada vida que fue tocada por su ministerio y en cada persona que continuó la jornada de fe con la misma valentía y osadía que él demostró a lo largo de toda su vida.